Ok, bueno, por acá todos bienvenidos a esta nueva sesión de Way to Talk. Vamos a hablar sobre clima organizacional, ese tema pues que es bastante movido dentro de las empresas. O esta vez cumplo con presentarles, nosotros somos Waybetter. Waybetter es una empresa de consultoría que presta sus servicios en mejora de procesos y vamos a ver el audio. Está conectado. ¿Te escuchas, no? Ya me estoy calento. No. Ok, ¿me escuchan? Confirme si me escuchan. Aquí pareciera que el micrófono está mandando perfecto. Buenísimo, entonces ahora sí, damos formalmente inicio a este webinar de clima en acción. Como les comentaba, este webinar o este Way to Talk está presentado por Waybetter. Waybetter es una empresa de consultoría que pues se encarga de mejorar los procesos de nuestros clientes basándose en las mejoras pues puedan ser sostenibles en el tiempo a través de la preparación de los colaboradores, que es el peso fundamental o la base fundamental de todas las organizaciones. Los invitamos acá a seguirnos en nuestro Instagram, @WayBetterTeam, en nuestro canal de YouTube. Va a ser publicado este webinar por si no te dio chance de conectarte, y también te invitamos a visitar nuestra página web donde tenemos recursos y plantillas descargables totalmente gratuitas para que puedas pues fortalecer tu organización. Así que sin más preámbulos, clima en acción, vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico, el impacto y la mejora continua que podemos generar a través de cómo medimos y qué hacemos con esa información que viene de la encuesta de clima. Me presento formalmente. Yo soy asesora en gestión de talento para Waybetter. Tengo más de 10 años de experiencia en el área de gestión de talento. Amo y me apasiona todos los temas de cultura y clima organizacional. He trabajado en el área de nóminas, beneficio, desarrollo, gestión del desempeño, pero realmente el área que más me gusta o lo que más me apasiona es el clima organizacional, es poder escuchar lo que realmente la gente está sintiendo o está percibiendo en la organización y poder transformar eso en un ambiente positivo para que todos estén pues mucho más tranquilos y mucho más felices dentro de la organización. Así desde mi área aporto mi granito de arena a que como rol de gestión de talento que somos, pues podamos mediar entre los beneficios de la organización y los beneficios de la gente. ¿Qué vamos a ver hoy y cómo lo vamos a ver estructurado? Vamos a ver tres grandes bloques. Vamos a entender cómo escuchamos bien, cómo medimos bien, cómo entendemos lo que mueve la aguja, cómo hacemos un análisis útil de lo que sea que medimos al inicio y cómo transformamos eso que medimos y ese análisis que logramos en un plan que se cumpla, en acción real. Al final de esto, vamos a poder compartirles a ustedes pues una información de un taller que vamos a estar brindando donde vamos a ampliar muchísimo más la información sobre clima, cómo hacer las preguntas correctas adaptadas a tu organización, cuáles son las recomendaciones para que una encuesta de clima pues tenga los resultados que estás esperando y que tú puedas aprender a medir, a analizar y a aplicar planes de acción que se adapten a tu empresa. Pero antes de entrar allí, la pregunta es, ¿qué es clima? Para ustedes, ¿qué es clima? Cuando hablamos de clima organizacional, muchas veces la gente piensa que es, bueno, si la gente se siente o no se siente bien, si la gente llega o no llega a tiempo, si la gente o el equipo realmente dice, bueno, es que a mí me gusta mi trabajo o simplemente si se queda. Y la verdad es que el clima organizacional es el ambiente, es el todo, no es una cosa aislada. Es lo que se vive dentro de cada organización. Incluye la percepción de la gente, las actitudes de los colaboradores hacia su trabajo, sus compañeros y en la organización como tal, ¿no? Eso es como una percepción general de lo que está percibiendo estos colaboradores. Y ese clima se puede
diferenciar entre climas positivos y climas negativos. No solo el clima organizacional es bueno, lo puedes ver lo positivo y lo negativo del clima. Un clima positivo te puede llevar a que tu equipo tenga mayor compromiso, te den mejores resultados, mientras que el clima negativo puede tener los efectos totalmente contrarios, que la gente no sienta motivación de ir al trabajo, a la oficina, a la planta, al lugar de trabajo, que no se sienta comprometido, que si sale algún problema diga cosas como es que ese no es mi trabajo o que eso lo resuelva otro, ¿ok? Eso se trata el clima organizacional, pero luego preguntamos qué no es clima organizacional y cuál es el mito y lo que todo el mundo dice. Bueno, el clima es la encuesta. Clima es la encuesta, esa que pasamos, si hablamos desde el área de gestión de talento, esa que pasamos todos los años para que los hacen anual, porque hay gente que no lo aplica, o esa encuesta que eventualmente aparece y el equipo debe contestar en un tiempo determinado. Y si lo vemos como colaborador, pasa exactamente lo mismo. Es una encuesta que llega, que no sé si debo contestar, si debo, que trato de cuidarme las espaldas en lo que respondo, porque no sé quién está viendo los resultados, ni si los resultados o lo que yo pueda comentar allí pueda llegar a mi supervisor inmediato y entonces pueda tener represalias por lo que diga. Pero la realidad es que la encuesta de clima es un termómetro continuo que te ayuda a predecir riesgo y a priorizar decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que no nos quedemos solos con qué clima es, si la gente se ríe o no se ríe durante el horario laboral, si la gente llega o no llega al trabajo temprano y se va tarde, porque algunas personas dicen, bueno, es que yo tengo buen clima porque a la gente no le importa llegar temprano e irse a cualquier hora. Eso no necesariamente es clima. El clima sí es algo que debemos cuidar y que debemos medir periódicamente, porque si solo medimos el, el- el clima y realmente no cerramos, es decir, pasamos la encuesta y realmente no cerramos el ciclo, lo que hacemos es que cuando vuelva a venir una siguiente encuesta de clima, lo que la gente va a estar es cansada y va a sentir desconfianza del proceso. Es decir, otra vez preguntándome si estoy ok, si mis compañeros se comunican, las preguntas que quieran hacer. Entonces, lo que va a pasar en la siguiente es que te van a responder de manera poco sincera, con bastante apatía, o que simplemente va a bajar tu tasa de participación y no vas a poder medir al 100% la percepción de tu equipo. ¿Qué otra cosa es importante mencionar en lo que sí es clima? Que esto es una fotografía del momento. Entonces también hay que ser muy cuidadosos en qué momento queremos nosotros pasar una encuesta de clima organizacional y cómo lo queremos y qué es lo que queremos medir. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Qué es importante? Que cerremos el ciclo. Y hoy vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para que puedas cerrar ese ciclo en 90 días. Y luego, en el taller, pues puedas ver un poco más a detalle qué cosas puedes aplicar o no para tu tipo de organización. Mientras vemos o pasamos a ver eso, yo les dejo por aquí esta pregunta para que ustedes la analicen un poco, piensen un poco, bueno, ¿qué me está realmente representando un reto en mi organización? ¿Es la rotación de personal? ¿Es el agotamiento, el burnout de la gente? ¿Es que tengo dificultades con el liderazgo? Tengo unos líderes que no me están acompañando en el proceso, que no se están comunicando correctamente y entonces eso lleva a un problema de comunicación general en la organización. Esas son el tipo de preguntas que deben hacerse cuando quieren iniciar con el proceso de debo o no debo medir clima organizacional y qué debo medir. Es normal, por ejemplo, que liderazgo y comunicación en el área, en las organizaciones, sean altos. ¿Por qué? Porque de repente si tenemos organizaciones muy jóvenes donde el liderazgo, y pasa capaz mucho en empresas familiares, donde el liderazgo viene dado por, o los cargos
supervisión son familiares, entonces hay una comunicación diferente entre este equipo y cómo se envía o cómo se transmiten las estrategias al resto del equipo. Igual que si tienes, no sé, cambios de guardia, rotación, que tengas roles que no estén bien definidos, eso lleva a que tengas problemas de comunicación y que afecte directamente el liderazgo, el burnout de la gente, porque la gente termina agotada. Entonces, si esas es las cosas que te están moviendo, por ejemplo, no hay roles claros, es importante que puedas atacar las descripciones de cargo de cada uno de estos roles, porque es importante que tu organización tenga una estructura clara y que cada quien sepa qué hacer. Nosotros en Waybetter tenemos uno de nuestros servicios que es ayudarte en esa carga tan operativa que es sentarte a redactar, a entrevistar a todo el equipo para entender, bueno, cuál es la función que estás haciendo y que nosotros podamos desde afuera poder ver qué tareas se te están quedando en el aire, qué o tienes a dos personas haciendo exactamente lo mismo o cosas similares que pudiesen apuntar a un solo objetivo y estás desperdiciando tiempo allí. Y como sabemos que en el área de gestión de talento nosotros tenemos múltiples roles y tenemos una carga muy alta de atención al cliente interno y cómo mediar algunas situaciones, pues este proceso operativo sabemos que es bastante tedioso. Entonces, por eso también lo tenemos como una ayuda para líderes y para gestión de talento. Igual tenemos algunas actividades que apoyan o impulsan el desarrollo de tus líderes, tenemos mentoring para ellos también, hacemos procesos de coaching que pueden ayudar a que este tipo de cosas también pues minimicen el impacto del clima organizacional y que lo convierta y que puedas transformarlo de un clima negativo a un clima positivo. A ver, hablábamos de que vamos a dividir esto en tres dimensiones troncales o tres dimensiones claves, que es escuchar, entender y transformar. Cuando hablamos de escuchar, hablamos de estas dimensiones troncales que se refieren a los factores fundamentales y subyacentes que influyen en la percepción general de satisfacción de tu equipo. Estos son constructos, o sea, toda esta lista que tienes acá son constructos que vienen dados de la personalidad de cada uno de los integrantes de tu equipo, pero están allí latentes. No son directamente observables, pero se infieren en los patrones de respuestas a diferentes preguntas del cuestionario y por eso hay que tenerlas muy claras. Por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo, hacemos preguntas o vamos un poco asociando cómo es la claridad y el apoyo que recibimos de los líderes. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de cómo fluye la comunicación en el equipo, si la comunicación que tiene mi jefe pues llega de manera clara, transparente y oportuna a la persona que tiene que ejecutar. Y cuando hablamos de reconocimiento, hablamos, bueno, de qué tanto nos esforzamos por reconocer esos logros, esos esfuerzos que está haciendo nuestro equipo. Cuando hablamos de cargas y ritmo es, tengo a una persona sobrecargada mientras que a otra la tengo haciendo capaz menos o lo tengo haciendo muchas cosas manuales y capaz podemos automatizar procesos para minimizar su carga operativa e incrementar allí el desarrollo o la carga estratégica para generar desarrollo de ese cargo, lo que entonces apunta al sentido y propósito que tiene cada cargo dentro de la organización y a su vez también cómo afecta la seguridad psicológica del equipo. O sea, son muchas dimensiones que hay que tener en consideración cuando vamos a escuchar o cuando decidimos que vamos a medir y a realizar las preguntas de encuesta de clima. Por ejemplo, si lo vemos desde el área de alimentos, que es una de las organizaciones que pues también manejamos muchísimo con nuestros clientes, tenemos muchos del sector alimentos. Trabajan con horas picos, con presión, cambios de turnos, con unos temas coordinación, sala, cocina, caja, cómo marcha la comanda para la cocina. Ese tipo de comunicaciones es importante que la tengas clara. Y allí la carga
el saber qué hace cada quien, el sentido del cargo, que lo manejes desde el inicio, forma parte fundamental del cómo puedes hacer tú o qué preguntas puedes hacer tú para escuchar mejor qué cosas están afectando allí. Por ejemplo, si lo vemos a una especie, al sector salud. Cada vez que hay un cambio de guardia, cada vez que hay un protocolo nuevo o que no se cumple un protocolo o cómo tomas las decisiones bajo presión, son cosas importantes a medir. ¿Por qué? Porque, bueno, eso te puede generar alta rotación de personal, te puede generar procesos incompletos, te puede generar incomodidad por parte del paciente, entonces la atención al cliente no está bien. Y allí empiezas a desmenuzar un montón de cosas que vienen afectadas, capaz, porque no tienes un buen control o porque no estás manejando de manera correcta los cambios de guardia, cosas así súper, súper básicas que capaz uno dice, bueno, ya tenemos un control, pero realmente el equipo lo está percibiendo como que es un buen control o es un retrabajo o realmente hay cosas que podamos mejorar en el proceso, ¿no? Y eso pasa también muchísimo cuando tenemos roles múltiples, cuando tenemos prioridades cambiantes y sabemos que Venezuela es lo más constante, es el cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntar cosas que nos permitan saber si damos información de las prioridades a tiempo, si tenemos, sobre todo en los cargos que tienen contacto directo con clientes, ¿no? A ver, ¿cuál es lo más importante de este proceso de escuchar o de hacer las preguntas necesarias? Es también que ustedes puedan generar confianza en el equipo para que ellos respondan con la mayor transparencia posible. ¿Cuáles son algunas buenas prácticas que les puedo recomendar? Mantengan un anonimato real, que realmente cuando esta encuesta la hace un tercero, que puede ser way better o no, pero cuando esta encuesta la hace un tercero, la persona está dispuesta a dar información con más tranquilidad, teniendo la confianza de que esa información que está dando no le va a llegar directamente a su jefe inmediato o a la gerencia con nombre y apellido de Maygelis Cabrera dijo que el horario debería ser de 9 a 5 en vez de 8 y media a 5, porque van a decir, bueno, Maygelis lo que no quiere es trabajar. Y aquí estoy poniendo una respuesta muy loca a una pregunta que ni siquiera creo que se consideran muy pocas oportunidades en la encuesta. Dependerá, como les dije en un principio, de cuál es el momento de tu organización. Pero cosas tan sencillas como eso. La otra cosa importante es hacer una segmentación no mayor a 5 grupos o subgrupos de categorías que podamos preguntar para que sea mucho más sencillo enfocar preguntas y después hacer un análisis que nos permita poder implementar un plan de acción que nos funcione. Y lo otro que pueden hacer pulsos trimestrales. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a ustedes saber en 90 días qué hicieron bien o qué hicieron mal y poder rápidamente reencaminar el proceso para que sí tengas acciones que impulsen un clima positivo. Y que una vez al año hagas una encuesta abierta poderosa, que te haga preguntas que realmente a ti como organización te permitan decir, estas son las cosas que yo debería estar prestándole más foco porque es lo que está impactando a mi equipo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos o cómo lo podemos hacer? Haciendo preguntas claves, como les dije, adaptadas a la organización. Por ejemplo, te- perdón, tengo claridad sobre lo que se espera de mí esta semana. A ver, esta pregunta te ayuda a saber si lo que comunicamos dentro de la organización al equipo está llegando de manera efectiva. En algo tan clave como la razón de ser de esa persona en la organización. Si esa persona es un analista de facturación y todos los días tienes algún cambio o hay cambios importantes para ese analista de facturación, que debes tener en cuenta antes de que él llegue en la mañana y se siente a facturar y luego en la tarde le dices, es que esas facturas no debían salir hoy, ahí invertiste un tiempo, generas frustración en la gente, pierdes material, generas confusión en tus clientes. O sea, cuando vienes a ver, tienes muchísimas cosas que se ven afectadas porque no tienes claridad en comunicación con tu gente. Pero si preguntamos sobre los cambios de menú, ahorita le hablaba de, bueno, de nuestros clientes del sector alimentos, cambios de menú o promociones se comunican a tiempo antes del turno. Cuando hablamos de eso,
o cuando preguntamos eso, nos ayuda a saber si el manejo del cambio se hace efectivamente. Por ejemplo, hay cosas que cambiaron. A partir de ahora vamos a aplicar unas promociones. Esas promociones tienen un horario, tienen que ofrecérselo al cliente en la caja, o estamos aplicando una encuesta. Cuando el cliente te hace el pedido tienes que mencionarle la encuesta, luego en la caja tienes que volverlo a hacer. Cosas como nuevas implementaciones, cambios de área, lo estamos haciendo de manera efectiva, de forma que no nos comprometa la calidad del servicio, que no nos comprometa la calidad del producto que ofrecemos, que el equipo se sienta que ha sido involucrado en el proceso y entonces así sea algo mucho más fácil para recordar en ellos y poderlo implementar y que todos sientan que están remando hacia el mismo sentido, porque a veces es como, bueno, me dicen una cosa y al final terminan haciendo otra, o tenemos una directriz y no nos enteramos hasta que, bueno, llega el nuevo ingreso, por decir algo, o un nuevo gerente y él nos comunica los cambios, resulta que esto ya tenía meses implementándose o cuando nos los catalogan como un error y cuando preguntas por qué es un error, es porque cambiaron los procedimientos y yo nunca me enteré. Cosas así he visto, he escuchado muchísimas veces. Ahora, por ejemplo, en Waybetter nos ha tocado trabajar el manejo del cambio en diferentes organizaciones. Y muchas veces son cosas tan sencillas como cuál es el momento oportuno, el canal oportuno para decir las cosas, que puede ser algo trascendental. Puedes decir exactamente lo mismo o puedes tener el mismo mensaje de fondo, pero diciéndolo de una manera diferente, con un tono diferente, puedes llegar mucho mejor a la gente, ¿no? Y dejando también todo documentado. Por eso nosotros nos preocupamos por capacitar a los líderes, que son los que llevan esta batuta en los cambios indicándole, bueno, cuál es la mejor estrategia de comunicación de tus cambios alineados al momento de tu organización y cuál es la relevancia de estos cambios. O sea, qué tan importante es el cambio, cuál es el momento de la organización, cuáles son los canales. Eso te va a dar unos tips o unas herramientas importantes para que tú digas, ok, este es el plan de acción para comunicar X cambio. Eso también lo hemos hecho nosotros acá con nuestros clientes en Waybetter. Ahora, si hacemos preguntas más directas, preguntas como, ¿el pase de guardia asegura que el paciente llegó con la información completa? Aquí seguimos hablando, por ejemplo, del área de salud. Cuando hicimos el cambio de guardia, yo recibí a mi paciente y mi paciente no tenía el formulario completo, entonces cuando me tocó recibir la guardia tuve que hacer otra vez muchísimas preguntas. O cuando llega un nuevo ingreso, tengo que entrenar a un pasante, los procesos están listos. Sí, no. O sea, ¿qué tenemos documentado? ¿Cómo estamos llevando los registros? Eso es clave. Otra cosa que hacemos también acá en Waybetter es que sabemos que el tema de documentación puede ser tedioso, que quita tiempo y que ustedes están enfocados en producir para la organización, en captar clientes, en aumentar las ventas, aumentar sus ingresos y en el caso de gestión de talento, en aumentar la satisfacción de tu equipo. Entonces, nosotros nos encargamos de esa tarea operativa de escuchar y documentar tus procesos para validar y hacer auditorías de cómo te está yendo en los procesos que has implementado, ¿no? Porque allí definitivamente lo que te permite esto es saber si tus procesos están claros, si son eficientes y si permite al equipo evitar errores, retrabajo y así pues evitar frustraciones, porque realmente cuando no tienes claridad de lo que haces o lo que tienes que hacer, tienes que preguntarle a 1000 personas para poder llegar al mismo punto, eso lo que genera en el equipo es frustración. Ahora, les comentaba que el entorno es cambiante y es importante que esa incertidumbre no sea trasladada al equipo, al punto de que no tengan claridad de cuál es su objetivo diario. Cuando preguntamos cosas como, mi prioridad del día queda clara al inicio de la jornada, preguntamos si realmente estamos comunicando de forma correcta y oportuna y así evitar que tú como líder o como organización sientas que el equipo no está comprometido o que no cumple con las expectativas. Si una vez que tenemos un nuevo ingreso le decimos, este es tu propósito en el cargo, estas son tus funciones, aquí están tus manuales de tus procedimientos, estas son tus prioridades y tenemos reuniones que permitan ir hablando sobre esta es la prioridad del día, de la semana, del mes, del trimestre es algo que permite a la gente tener claridad. Es por eso que nosotros también hacemos estrategias de negocio,
¿Qué hacemos en las estrategias de negocio? Implementamos objetivos, hacemos evaluación de cumplimiento para que ya todo el equipo, desde la junta directiva hasta el operario, pues pueda saber qué cosas está esperando la organización y cómo ellos desde su granito, desde su posición, pueden aportar ese granito de arena para que la organización también cumpla con los objetivos, ¿no? Ahora, les hablaba de una encuesta abierta y poderosa. Esta es una de las preguntas más poderosas de las encuestas y es, si pudieras cambiar una cosa para que tu semana sea mejor, ¿cuál sería? A ver, aquí estas preguntas se las voy a dejar a ustedes, reflexionenla, porque realmente esta es una pregunta que te da base para saber qué medir y entender si puedes tomar acciones rápidas para mejorar esas incomodidades que puedan estar em, presentándose en el equipo. Saber si es algo del equipo en general o si es algo de un área en específico, de una persona en particular y cómo poder atacarlo. Saber si siquiera estabas contemplándolo, porque esto nos permite saber cosas que no te estabas ni imaginando. Ejemplo, cuando yo trabajé en PepsiCo, y lo digo abiertamente, ya ahorita como todos ustedes, la mayoría pues sabe, yo pasé por PepsiCo muchos años, y en una de las primeras encuestas de clima, o uno de los primeros retos que tuve con los temas de clima, fue que nosotros teníamos allí un comedor y en algún momento el comedor comenzó a repetir el jugo, la fruta, el sabor del jugo, ¿no? El menú contemplaba un menú bajo en calorías, un menú normal y jugo y postre. Resulta que en algún momento el jugo se volvió un rumor de pasillo y tuvimos que atacarla directamente a través de una encuesta porque no sabíamos, era un rumor de pasillo, y llegó a nosotros a través de, es que nos están repitiendo mucho este jugo y ya a nosotros nos aburre el jugo, me imagino que era temporada de esa fruta en el año, y cuando nos dimos cuenta era algo como, de verdad había que atacar, o sea, tenía yo en mente que el jugo podía ser algo que debía revisarse. Ojo, no revisamos el jugo, revisamos, bueno, cuál es el menú que está dando el proveedor, este es nutricional, no es nutricional, estamos haciendo esto, tuvimos una conversación, se tomaron las medidas correctivas, fue algo súper rápido, no nos tardó una semana en hacer los correctivos y ya la gente estuvo súper más tranquila y contenta en el proceso. Entonces, realmente sí es importante que tengamos en consideración cosas, que pueden salir cosas que no nos estamos esperando, para que los tengas allí y que puede ser algo que realmente esté causando incomodidades en el equipo. Así que si tienes una pregunta que hacer, que sea una pregunta abierta donde la gente se sienta libre. Pero eso sí, para que la gente se sienta libre, tienes que eh, poder em, confirmarles o darle la certeza de que esa encuesta va a ser confidencial, que va a ser anónima, para que así ellos se sientan más tranquilos de darte información real. A ver, yo les muestro por aquí un mapa térmico. Este mapa se mide frío, son las áreas que hay que trabajar o que priorizar. Tibio son las áreas que hay que mantener, que hay que monitorear, mientras que rojo son las áreas que hay que mantener y compartir buenas prácticas, ¿no? Tengo como que varios ejemplos acá entre alimentos, servicios médicos y emprendedores o empresas pequeñas. Cuando hablamos del caliente, son priorizar esas decisiones, ¿no? Perdón, cuando hablamos de frío, ¿qué hacemos nosotros para atacar directamente eso que nos está afectando? Cuando hablamos del tibio, decimos, bueno, vamos a meterle lupa aquí, vamos a poner unos registros, vamos a entender cómo funciona, porque hay algo que no está funcionando del todo bien y es un proceso que se debe mejorar seguramente. Por ejemplo, si el problema es la comunicación, hacemos unos briefs de 5 minutos al inicio del turno para decir, señores, estas son las prioridades del cambio de turno, estas son las promociones, como el ejemplo que les mostraba antes. Si hablamos de los cambios de turnos, pues también podemos hacer algo semanal, como para decir, mira, esto van a ser las rotaciones, si hay algún inconveniente, ya tener claro cómo va a funcionar la semana.
Y si hablamos capaz de la parte caliente o de la parte de ventas, perdón, la parte fría de ventas, si hablamos de que, bueno, ¿cómo implementamos nosotros una reunión de foco de 10 minutos al día? Para decir, estas son las prioridades, aquí es donde nos tenemos que enfocar, estos son los productos, hay que darle salida. Después de un análisis que hicimos, esto es la información que estamos necesitando. Ese es el tipo de cosas que nos muestra un mapa térmico que nos permite ver, bueno, de todas las preguntas que hicimos o de todas las áreas que hicimos, si lo enfocamos directamente en un área, ¿qué debemos trabajar? ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de entender, ya hemos hablado de cómo medir y cómo se visualiza o cómo podemos ver el clima. Pero aquí viene una parte un poco más crítica, que es que no todo tiene el mismo peso. Si yo puedo hacer 20 preguntas, pero no cada pregunta tiene el valor de un punto. Hay cosas que tienen valores diferentes. Entonces, cuando recibes los resultados de la encuesta, la tentación inicial es de querer atacarlo todo. Y la verdad es que es un error porque no tenemos los recursos, porque no tenemos el tiempo, porque no, hay cosas que no lo puedes atacar de la noche a la mañana. El jugo era algo que podíamos hacer muy rápido, pero realmente cuando hablas de liderazgo, de comunicación, es algo que se debe ir trabajando por fases. Entonces, no todo puedes atacarlo al mismo tiempo. Y si bien todo es prioridad, cuando lo haces así, y nada es prioridad a la vez, porque estás dándole a todo como loco, ¿no? Por eso es importante que trabajemos con los drivers, que son factores que cuando las mejoras mueven la aguja de satisfacción o requieren experiencia del equipo, o sea, qué cosas de las que estamos haciendo para mejorar requieren realmente te van a dar un resultado positivo, requieren que tengas capacitación de alguien, requieren que tengas una inversión muy grande, ¿no? ¿Y cómo los vamos a identificar? Vamos a usar 3 criterios bases, que son las brechas. Brechas versus el promedio interno. ¿Dónde estamos más lejos del estándar interno? Es decir, si lo que yo quiero es tener que mis niveles de comunicación estén entre el 80 y el 100, porque para mí eso es el estándar de nosotros, es decir, tienes un margen de error más o menos 20 y estás en un 50, tienes una brecha de 30, hay que trabajar algo allí. Por ejemplo, si el promedio global o el promedio de la organización en esas, si tienes diferentes áreas, está en 90-100 y esta área está en 80, tu brecha es mucho más pequeña, estás a un 10. Entonces, allí donde tienes las brechas entre lo que quieres tener y lo que realmente tienes, es que consigues la alerta. Luego tienes un segundo criterio que es el impacto. ¿Qué tanto se relaciona este factor con la satisfacción en general de mi gente? Entonces aquí aplicamos una correlación que va, si la claridad del rol tiene, por ejemplo, tiene alta correlación con la satisfacción, es decir, si para el empleado, para el colaborador, tener claridad de cuáles son sus funciones genera un impacto alto en cómo me siento en la organización, eso es algo que debemos atacar. Si tener claridad o no es algo que el impacto es bajo, entonces es algo que podemos trabajar más adelante. No es que lo vamos a dejar de trabajar, sino que lo podemos poner en en un nivel de prioridad diferente. Y luego es el esfuerzo, como les decía, los recursos, qué cosas necesitamos. Entonces, ¿qué tan fácil es o tan difícil es intervenir en este proceso para mejorarlo? Entonces ahí clasificamos en quick wins o resultados rápidos, ganancia rápida, acciones rápidas que tengan bajo costo y estructurales que requieren pues mucho más inversión, tiempo y capaz de un recurso dentro de la organización que tengas que prepararlo para. Entonces, partiendo de esta lógica que el quick win es algo que son acciones rápidas a bajo costo, como el jugo, o temas estructurales que requieren más tiempo y más inversión, como bueno, trabajar el liderazgo de la organización, podemos priorizar un máximo de 3 focos. ¿Y por qué 3? Porque son los que vas a poder gestionar sin dispersión y mostrar avances visibles en un lapso de 90 días. ¿Ok? Ahora bien, no todo está en los números. El análisis del texto o de lo que resalte de allí es oro puro, pero las preguntas abiertas, como les decía hace rato, las preguntas poderosas, nos dicen
lo que la escala no capta. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahí no podemos parametrizar qué exactamente dice, pero para eso estamos nosotros, para poder entonces alinear todas esas respuestas de tu equipo, decir a qué se van dirigiendo cada una de esas respuestas amplias que nos dio el equipo. Y las agrupamos en ideas recurrentes. Por ejemplo, si hablan de información que llega tarde, eso va un poco de problemas de comunicación. Si hablan de falta de feedback, lo llevamos un poco a liderazgo y reconocimiento. Si habla de turnos, de problemas en cambios de turno, entonces vamos un poquito o nos referimos allí a la planificación operativa. Y cuando combinas estos datos duros con estas señales cualitativas que te dan estas respuestas poderosas, obtienes un mapa claro para poder decidir de allí las 3 decisiones realistas. No 20 promesas, como las 20 preguntas que hicimos, que ninguna vale un punto, sino cada una vale más. Vamos a tildar 3. Y esas van a ser las 3 decisiones realistas que vamos a tomar y a la que le vamos a implementar plan de acción. No promesas o no 20 promesas que no podemos cumplir. Y así este enfoque nos evita pues ese error clásico y gigante que toda esta información se quede en el papel y luego la gente pues tenga frustración a la hora de que vuelva a aparecer una encuesta de clima o pierda credibilidad en la organización. Entonces, esto es importante porque aquí buscamos que esta encuesta de clima sea una inversión que para ustedes tenga un impacto rápido, pero también sostenible. Eso es importante que lo tengan en cuenta y así venderlo también a nuestros supervisores. Les voy a dejar otra pregunta por aquí para reflexión. ¿Cuál creen que es el criterio más difícil en su empresa? ¿La brecha, el impacto o el esfuerzo? Recuerden que las organizaciones tienen distintos tiempos, distintos estatus, así que cada uno de estos criterios va a depender de cómo es tu organización. Bien, ahora vamos a transformar. Cuando hablamos de transformar, hablamos de la regla 3 por 3 por 3. Son 3 decisiones con 3 líderes que vamos a poder implementar en 30 días más una lista del cómo hacerlo. Aquí cuando hablamos de transformar, tenemos que tener en cuenta las dimensiones troncales que hablamos en escuchar para que sea mucho más claro para nosotros cómo generar ese equipo, esas 3, cómo generar ese listado que hablábamos ahorita en la lámina pasada, cómo definir un equipo que pueda estas 3 personas o este equipo hacerlo muy rápido, cómo pueda plantearse en reuniones, involucrar a los que tengan que estar y cómo implementar eso en 30 días para que a partir de ahí tengas unos 60 para medir. Al final te voy a estar compartiendo cuando nos escribas por el Instagram una plantilla, el link de una plantilla de cómo hacer esta regla del 3x3x30 y lo vamos a poder ampliar en nuestro taller, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo hace Waybetter? Hacemos una encuesta diagnóstico, un diagnóstico preciso de qué es lo que necesita tu organización, cómo está el momento actual, qué tienes a nivel de cultura y de clima, qué conoces, que has implementado anteriormente. Establecemos ese diagnóstico y luego de ahí hacemos un plan de estrategias personalizadas, el plan de acción para que en los primeros 90 días tengas unos quick wins y luego tengas una mejora continua a implementar el resto del año. ¿Ok? Nosotros hacemos la encuesta de satisfacción o la encuesta de diagnóstico, hacemos todo el proceso de planificación, de comunicación en el equipo. Siempre es recomendado que estas comunicaciones vengan a través de un tercero, impulsado por los líderes de la organización, pero que esto desde el inicio les dé confianza a la gente de que va a haber confidencialidad. ¿Ok? Lanzamos la encuesta, recopilamos los datos, hacemos la interpretación de los datos y entregamos un informe de resultados, la presentación, reunidos con los líderes que ustedes decidan que van a estar en ese equipo y luego entonces desarrollamos estas estrategias personalizadas con sugerencias de plan de acción y que ustedes deben ir implementando con su equipo. Luego hacemos un seguimiento y evaluación continua o le dejamos el plan para que ustedes puedan hacer el seguimiento de evaluación continua y así puedan tener el monitoreo del progreso. ¿Ok? Con esta metodología lo que hacemos es ayudarlos a transformar el clima organizacional de su empresa y a alcanzar nuevos niveles de éxito. Y si aún
todavía tienes muchas dudas de cómo hacerlo, no te atreves todavía capaz a conversar con tus líderes, con tus directores sobre por qué deberías aplicar clima organizacional y que tú eres la persona encargada para poder llevar a cabo ese plan de acción, pues tenemos este taller de termómetro organizacional donde va a ser sincrónico online, vamos a estar conectados a través de Teams, va a ser en horario nocturno para no interferir con la jornada. Vamos a estar desde el 30 de septiembre hasta 2 de octubre a las 7 de la noche hasta las 8:30. Te vamos a dar tu certificado digital y allí vas a poder aprender a toda la terminología que puedas necesitar para poder analizar y medir bien tu clima, cuáles son esas herramientas de medición, cómo hacer un mejor análisis de tus resultados, cómo hacer un plan de acción y su seguimiento, ¿ok? Así que este taller es una excelente oportunidad para que puedas obtener conocimientos prácticos y aplicables en tu organización. ¿Qué vas a ver allí? Como te decía, terminología, medición, análisis, plan de acción, buenas prácticas que puedas aplicar dentro de esta aplicación de encuesta de clima. Y bueno, ahí también vas a contar con detalles o más experiencias de las que yo he tenido con medición de clima. En la organización transnacional estuve por 3 años consecutivos siendo la número uno o la planta número uno con mejor clima organizacional a nivel global. Entonces, pues tengo muchísima información, muchísimos casos, tanto de personas que podían ser una luz, unos ángeles para apoyarte en el proceso, como me logré implementar y hacer que el equipo se involucrara, cómo hacer para que esa información no solo quedara en el papel, sino que todos los años pudiésemos mantener ese buen resultado en clima organizacional y, por supuesto, herramientas, plantillas que te puedan servir de utilidad, tanto para pues, vender la idea como para implementarla en tu organización. Y si participaste por acá en este curso, pues tienes una oferta exclusiva del 10% de descuento. Si estamos por acá conectados, les voy a dejar este link para que puedan pues responder una encuesta que nos permite a nosotros mejorar cada día para que estos webinars que lleguen ustedes y los cursos y los talleres pues sean lo mejor que ustedes puedan recibir y así nosotros pues podamos ir aprendiendo día a día de qué cosas nos funcionan o no. Igualmente, te recuerdo qué ganamos con el clima organizacional, qué ganamos haciendo una encuesta de clima organizacional. Es un diagnóstico claro y no es la percepción que podamos tener nosotros como líderes o como gestión de talento. Es lograr tener una estrategia que realmente ataque las brechas que tiene la organización. Es lograr una mejora y una mejora continua y sostenible dentro de la organización. Es lograr que aumente la productividad, que retengas tu talento y que te conviertas en una marca empleadora para que así pues también tu equipo te refiera a los mejores y que cada día te sea mucho más sencillo conseguir candidatos que se adapten a tu organización y a tu cultura. Por acá también te dejo cosas que te podrían interesar. Hacemos reclutamiento y selección, así que si tienes alguna vacante que tengas que cubrir, pero no tienes el tiempo para dedicarle a todo el proceso de reclutamiento y selección, pues nosotros estamos acá para ayudarte. Sabemos lo operativo que es llevar las nóminas semanales, quincenales y mensuales, así que también te ayudamos con la tercerización de nómina. Esto incluye cálculos de parafiscales, asientos contables para que le pases al equipo de contabilidad y lleves todo tu control contable. Esto lleva inclusión de todos tus nuevos ingresos y exclusión de los egresos de estas plataformas como Seguro Social, FAO, INSES, Mintra. Todo este tipo de cosas también lo hacemos. Te ayudamos con las descripciones de cargo, como te lo comentaba anteriormente, para que pues tengas todas las funciones claras de tus equipos y hacemos evaluación psicotécnica y mentoring, coaching para pues entender un poquito cómo está tu equipo y poder implementar estrategias que vayan dirigidas directamente a ellos. Si tienes una empresa que está creciendo, una pyme o estás haciendo cambios en tu organización, también te recomiendo que hagas un scanning regulatorio del área laboral que también te podemos brindar por acá. Y recuerda, pues, que el clima
organizacional positivo es esencial para el éxito de cualquier organización y que con nuestra encuesta diagnóstica y este taller online que tendremos el 30, pues obtendrás las mejores herramientas para poder identificar, abordar áreas de mejora, crear un ambiente de trabajo más saludable y más productivo también. Así que gracias por la atención, por la participación, y si tienen alguna duda, pregunta, desean más información, no duden en contactarnos en nuestro Instagram, @waybearerteam, a través del WhatsApp que lo tenemos pineado en el bio de Instagram, y contactarnos incluso por nuestro correo electrónico info@waybearerteam. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Los invito a seguirnos por el Instagram.